Hola a todos, siempre yo soy Tati, bienvenidos a mi canal y de lo que vamos a hablar hoy es sobre los libros de Dostoyevski y si realmente vale la pena leerlos o no. Después de haber leído 3 libros de él, los 3 libros como más grandiosos o más conocidos, ya puedo dar mi opinión medianamente objetiva, subjetiva sobre Dostoyevski y sus obras. Y os daré mi opinión en cuanto a por qué creo que cada uno de vosotros debería leer aunque sea un libro de este autor. El vídeo está dividido en 3 partes. Hablaremos de los pros de Dostoyevski y sus obras a medida general y los contras, porque también los hay. Y por supuesto que os hablaré un poquito de cada uno de estos libros por si os interesa leer alguno o por si ya habéis leído alguno de estos libros. Los libros son Humillados y Ofendidos, Bratья Karamazovы, no sé si lo veré bien, y Crimen y Castigo. Bueno, comencemos por los pros y si realmente es tan majestuoso Dostoyevski y qué es lo que me gusta de sus libros. En cuanto a los pros, lo he dividido en 4 puntos principales. El primer punto es la profundidad psicológica. Desde mi punto de vista, Dostoyevski es un maestro del análisis de la mente humana. Cada uno de los personajes tiene una función principal, es decir, independientemente que sean personajes secundarios, tienen una posición muy compleja a nivel moral, a nivel psicológico. La mayoría de los personajes que aparecen en los libros de Dostoyevski luchan por dilemas morales, ya sea personaje principal o secundario. Con cada uno de los personajes de Dostoyevski nos muestra las virtudes y los defectos del ser humano como tal. Lo que más me sorprende es la forma que hace ver que una misma simple historia tiene tantas diferentes perspectivas que hoy en día intentamos dar, ¿no?, nuestra razón o intentamos que otras personas entiendan que solo nuestra razón es válida, pero con Dostoyevski podemos ver cómo tienes que pararte, por decirlo de una forma, y pensar que, oye, que esta historia tiene otros personajes y esos personajes piensan de otra forma distinta, se comportan de otra forma distinta y de la forma real que lo hace que se pueda empatizar lo máximo con los personajes. Segundo punto, creencias y valores. Bueno, se habla muchísimo de las creencias y más enfocado en la religión, pero se habla mucho sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que el bien y el mal y los actos y las consecuencias de cada uno de los actos de nosotros en general, sobre todo de los personajes. Y te hace replantearte tus valores, si tan bien están, si no tan bien están, te hace pensar que desde el principio a lo mejor estás de acuerdo con un personaje, ves la perspectiva de otro personaje y ya te replanteas si tu valor en tu día a día podría cambiar o no. Tercer punto, estilo narrativo. Bueno, este punto quizás sea un pro o un contra, pero a mí me gusta muchísimo y me he dado cuenta que el estilo de Dostoyevski creo que es el estilo más ideal para mí para leer. Es un estilo un poco complejo porque hay más monólogo, es decir, pensamiento y rayadas del personaje que diálogo, pero también hay diálogo. Hay como una mezcla, pero el monólogo, la descripción de las situaciones es muchísimo más larga. Quizás a veces se haga un poco pesado el hecho de leer una descripción de una situación en 5 o 6 páginas o incluso más, pero a mí la verdad es que el entender cómo piensa cada personaje, entender qué está sintiendo en cada momento es lo que me hace sentirme que estoy en la historia. Es como ver una película básicamente. Además que con estos libros trabajaréis muchísimo la paciencia porque no todo va muy rápido, ni siquiera la historia se desarrolla muy rápido y lo que me gusta es que no importa el final de la historia. Aquí no vas a por el final de qué pasa. Tú sabes ya el final, lo deduces, pero quieres saber cuál va a ser el comportamiento o el cambio quizás de los personajes, si lo va a ver o no, cómo se van a comportar o cómo van a pensar los personajes, porque tú sabes el final o lo deduces porque es prácticamente probable que el final que tú pienses incluso a mediados del libro sea verdad, pero te enganchas solo por el hecho de saber si el personaje
que te gustaba o no te gustaba va a cambiar. Cuarto punto, superación y rendición. Bueno, esta es mi parte favorita de los libros porque, como ya he dicho, se habla más del comportamiento, de lo que piensan o lo que crean más los personajes que realmente la historia en sí. A mí lo que me gusta y es básicamente mi pensamiento es que las personas pueden cambiar. Todos cambiamos, para bien o para mal, con el cambio de tiempo, con el paso del tiempo todos cambiamos. Y yo soy partidaria de que si tú crees que tienes que cambiar en algo, lo primero es aceptarlo, luego ver qué acciones puedes hacer y hacer pequeñas acciones. No se puede cambiar de un día para otro, pero sí con el paso del tiempo. Entonces, esto creo que una parte de los libros de Dostoyevski toca mucho, es decir, tú estás en una situación así, pero tú tienes que cambiar esta situación, tú tienes que dar el paso, tú tienes que pasar por esos dilemas y rayadas morales que tiene cada uno de los personajes. Cuarto punto, rendición y superación. Bueno, esta es la parte que más me gusta de los libros de Dostoyevski y es que te muestra claramente cómo un personaje tiene un problema, necesita cambiar a nivel moral, ya no solo de actos, a nivel moral, su forma de pensar tiene que cambiar para que su situación cambie. Estoy totalmente de acuerdo con esta ideología de que todos cambiamos, para bien o para mal. Pero todo depende de nosotros, o prácticamente todo depende de nosotros. Si nosotros creemos que tenemos que cambiar un aspecto, sabemos los actos que tenemos que hacer, poco a poco ir haciendo esos actos, teniendo el foco en ese cambio, el cambio es inevitable. Entonces, en los libros de Dostoyevski se ven cómo van cambiando los personajes, algunos sí, algunos no, pero lo que tú esperas es que el personaje cambie desde fuera, pero si lo vives quizás de dentro, desde unos problemas no tan graves como pasa en los libros, quizás entiendes mejor al personaje. Yo la verdad es que lo que más, a mí personalmente lo que más me ha gustado es ver cómo los personajes pasan las distintas adversidades. Pasemos ahora a los contras o quizás a puntos que puedan hacer que la gente no lea sus libros y es la narrativa. La narrativa es lenta, no estamos acostumbrados a leer libros de autoayuda que a mí me encantan, que son cortos, prácticos, te dicen esto, haz esto y ya, y todo cambia, ¿no? Y en los libros clásicos todo es más lento. Tienes que conocer en profundidad, sobre todo con Dostoyevski, cada uno de los personajes. Tienes que familiarizarte con ellos, saber lo que piensan, saber lo que hacen, lo que no hacen, para poder más o menos saber y conocer la historia. Segundo punto, temas pesimistas y oscuros. Bueno, todos y cada uno de los libros de Dostoyevski están relacionados con el pesimismo y la negatividad. Yo soy una persona positiva, es más, para mí es como vivir, leer estos libros es como lo contrario a mí. Las situaciones que viven los personajes, pero más a nivel de actos que realizan, es como para mí chocante. Entonces, a mí me gusta leer estos libros pues para darme cuenta de diferentes perspectivas y ver cómo hay otras formas de hacer las cosas. Pero leo estos libros en invierno. Me gusta más, yo a Dostoyevski lo relaciono con invierno y con frío. Tercer punto son los personajes. Los personajes son los que me han hecho enfadar mucho. Hay personajes que me han hecho llorar, otros que me han hecho enfadar. Pero hay momentos en los libros que me enfadan mucho y son los actos de los personajes. Es decir, no entiendo por qué se comportan de una determinada forma, no me cabe en la cabeza cómo puede ser que se comporten así, entonces me enfadan. Lógicamente el problema es mío, no de Dostoyevski, pero quizás esos actos ilógicos puedan afectar al lector y crearle rechazo. Vamos a pasar a la parte de los libros. ¿Vale? Y vamos a ver el primer libro que yo me leí, que fue el de Crimen y Castigo. No sé si se ve. Crimen y Castigo, bastante denso. Dos me he leído en castellano y uno en ruso. 630 páginas, no más. Pero esto me lo leí hace mucho, 639, 640 páginas.
Engancha, este engancha muchísimo, lo recomiendo muchísimo. Trata prácticamente de que un estudiante, Raskolnikov, Raskolnikov creo que se llamaba, hace un acto criminal, lo voy a decir, lo siento, aunque sea un spoiler, un acto criminal. Y bueno, pues va contando cómo se siente, si al final va la policía o no, si lo detienen o no, qué es lo que pasa y cómo la culpa afecta a las personas. Y esta es la parte que más me gusta, la rayada mental y filosófica de cómo la culpa y el sentirte mal, aunque lo hayas hecho por actos buenos, pero hasta qué punto es justificable. Bueno, pues ahí se desarrolla toda la historia de, pues de este personaje. El final es sorprendente, la verdad es que a mí me sorprendió y se lee bastante fácil. Siguiente libro, Bratya Karamazov, Hermanos Karamazov. Este creo que es uno de mis favoritos de Dostoyevsky. Bueno, solo me he leído 3, así que si tuviera que elegir, elegiría este. Pero es bastante complicado, hay mucho tema relacionado con la religión que a mí me está interesando. No soy creyente, pero sí que me gusta saber sobre determinadas religiones y sus creencias. La idea aquí es que, bueno, pues el padre es como el personaje principal y sus 3 hijos. Su mala relación tanto entre los hijos como con el padre. La muerte del padre, uno de los hijos mata al padre y hay que resolver quién fue y por qué fue. Si fue por una mujer o por el dinero. El padre tampoco es que sea un ejemplo en este libro, es más, se muestra el odio de Dostoyevsky hacia su padre a través de este libro y la verdad es que lo recomiendo mucho, pero si os gusta leer mucho, o sea, el libro es muy denso, es complicado, hay que entenderlo y hay que leerlo. Yo creo que hay que leerlo más de una vez para entenderlo bien, porque incluso hay charlas como con monjes, pero a nivel espiritual, sobre la culpa, la muerte, la vida. Y el último libro, Humillados y ofendidos, que nunca me acuerdo de su nombre en castellano. La verdad, en cuanto a la lectura, es fácil, rápida y quizás os recomendaría empezar por este porque yo me lo leí muy rápido y bueno, no hay mucha descripción, las acciones son más rápidas que en el resto de los libros. La trama principal es el propio escritor, Iván Petrovich, ¿vale? Que es el nombre del personaje principal, adopta el rol de escribir su historia y de lo que le va pasando en su vida desde su perspectiva y cuenta cómo el resto de los personajes pues lo convierten como en su confesor y cómo va ayudando al resto de los personajes en sus problemas personales. Sus problemas principales, la trama trata en 2 temas principales, que es él está enamorado de una chica, esa chica está enamorada del hijo del rey. Se junta esa chica, no quiero decir nombres porque os vais a liar, esa chica y el hijo del rey no pueden estar juntos por la clase social, pero deciden escaparse y estar juntos. El padre de la chica la maldice, de ahí el odio, la frustración podemos ver en ese personaje, pero su relación no funciona tan bien como ellos creen o pensaban. Ya como acaba, pues ya lo leéis vosotros. Y en cuanto al segundo punto importante del libro, y es el punto que me ha hecho llorar, es la pequeña huérfana que adopta Iván Petrovich, nuestro personaje, y bueno, cuenta su historia de por qué fue huérfana, de cómo murió su madre y su historia de vida. Y la verdad es que el final sorprende muchísimo, yo no me lo esperaba para nada. Y su historia, no sé, al principio este personaje me daba rabia por su comportamiento de niña, pero luego a medida
que ibas conociendo su historia y el por qué se comportaba así, te hace pensar. Así que como veis, cada uno de estos libros transmite el dolor, sufrimiento o incluso, no sé, cambios de personajes o lucha, ¿no?, moral desde distintas historias y distintas perspectivas. Yo personalmente os lo recomiendo muchísimo a nivel personal para ver, uno, daros cuenta en qué situación os encontráis vosotros y en qué situación podría encontrarse de verdad la gente, ver cómo resuelven estos conflictos, pensar quizás si vosotros estuvierais en esa situación, cómo resolveríais, y simplemente ya a nivel cultural para ver cómo pues era Rusia en esa época. Espero que os haya sido interesante. Si habéis leído alguno de estos libros, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Paca, paca!